Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hospitalarios, las manos de la Virgen es una película documental que trata sobre los voluntarios en el santuario de Lourdes. Hoy tenemos con nosotros a Jesús García Colomer, que es el director de este documental y que viene a contarnos todo en torno a esta película. Jesús, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acudir a nuestra vosotros. llamada. Bueno, Hospitalarios, las manos de la Virgen. ¿De dónde nace esta película? Pues nace de una peregrinación a Lourdes, vamos, obviamente, ¿no? En el año 2013, en mayo de 2013, yo fui acompañando a la Hospitalidad de Lourdes de Madrid, que bueno, pues las hospitalidades de Lourdes se dedican a eso, ¿no? A llevar enfermos en peregrinación a Lourdes. Yo a Lourdes había ido varias veces ya, yo había estado 5 o 6 veces antes, pero nunca había ido con enfermos. Cuando yo había ido, pues ves que forman parte como del escenario, ¿no? Pues una gente vestida con un uniforme peculiar, tirando unos carritos en los que ves que hay gente que está pues impedida o enferma, pero nunca me había hecho un ejercicio de aproximación a ellos, ¿no? Yo cuando iba a Lourdes iba a mi bola, por así decirlo, ¿no? Pero tengo unos buenos amigos de Madrid que sí que tienen costumbre de ir con la Hospitalidad de Madrid y me invitaron varias veces, yo me hice el remolón, la verdad, al final fui a rastras y cuando estuve allí en ese año 2013 con ellos desde dentro me llamó muchísimo la atención, ¿no? Para bien. Bueno, me pareció una historia asombrosa el voluntariado que ellos hacen. Y yo pensaba o quería que al volver a casa yo quería buscar algún tipo de libro o de documental o de vídeo o algo que contase Lourdes desde la hospitalidad. O sea, quiero decir, sobre Lourdes hay mucho, hay libros, películas, documentales, ¿no? Pero de las peregrinaciones con enfermos de las hospitalidades yo quería encontrar algo y al volver a casa no encontré nada, no había nada, no se había hecho nada, ¿no? Y me parecía una pena que una historia tan bonita y tan grande y con tanta dignidad y con tanta generosidad y con tanto amor como se viven a día de hoy en las peregrinaciones con la hospitalidad, pues no existiese nada, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas a la cabeza a ver si podíamos hacer algo, pues ir con una cámara, vamos con dos, vamos más de una vez, vamos más de dos y poco a poco nos fuimos entre unos amigos organizando y bueno, pues tenemos un documental en cines. Son dos maneras distintas de peregrinar a Lourdes, una la hospitalidad siendo voluntario y otra pues de turista. O sea, sí, sin ninguna duda. Yo siempre digo que peregrinar a Lourdes siempre es bueno y es muy recomendable y además se va a disfrutar, ¿no? Pero como digo yo, había ido muchas veces a Lourdes sin ir con enfermos, pero las peregrinaciones a Lourdes están muy vinculadas a la enfermedad, pues porque cuando se aparece la Virgen María hace ya 161 años, brota un manantial, la Virgen María promete que va a haber curaciones, efectivamente se dan curaciones milagrosas en todos estos años, entonces está muy vinculado a un viaje que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con este tipo de cosas muy propias pues, de personas que lo están pasando mal, ¿no? Entonces ellos explican muy bien, sin quererlo, lo que es Lourdes, el mensaje de Lourdes, lo que la Virgen María quiso decir allí, la vida de Bernadette. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, tú puedes ir a Lourdes por tu cuenta o con tu parroquia o como sea, sin enfermos, ¿no? Y está muy bien, no pasa nada, o sea, eso siempre te va a enriquecer también, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, hace muchísimos años, la primera vez que yo fui al Museo del Prado lo hice sin guía y unos años después hice una visita con guía y cambia mucho. Es como si en Toledo pues, vas a la catedral tú solo sin tener ni idea, pero de repente hay alguien que te coge y te dice, mira, que te voy a enseñar cómo es esto, ¿no? Bueno, pues los enfermos en Lourdes son los guías de Lourdes, son los guías de la historia de Lourdes, son los guías del acontecimiento que allí hubo de la Virgen María con Bernadette. Y entonces te cambia todo, claro, sí, claro que te cambia. Pues es algo que va asociado a Lourdes, es como lo contabas, los enfermos y Lourdes, no ir, a lo mejor, ya no te digo de voluntario, pero acompañando a alguien enfermo, sí. Parece que choca. Sí, o sea, como digo, es un viaje que lo propio, sobre todo los peregrinos enfermos, lo viven con una... Bueno, te dan una perspectiva, ¿no? Tanto de lo que es Lourdes como de lo que es la enfermedad, que es una perspectiva que tú no esperas, pero ellos te la explican, ¿no? A mí me gusta mucho lo muchísimo que aprendes con los enfermos. Y no digo ya pues un poco lo típico, ¿no? Pues fíjate qué sacrificados son o qué buenos son, sino perspectivas de la vida que tú nunca te has planteado que un enfermo te pueda aclarar y ellos, pues por su experiencia y por las circunstancias que sean, ¿no? Pero acompañarles es como acompañar a un sabio, ¿no? Y en un entorno, además, pues un entorno, un lugar de gracia, como es un santuario mariano como el de Lourdes, de fe, de esperanza, al final tú, ¿con qué es con lo que te vuelves? Pues es como si hubieses hecho un curso intensivo sobre pues, esas cosas, ¿no? Fe, esperanza, caridad, propias de nuestra fe, de nuestras creencias, pero que las hubieses hecho
un curso con un gran maestro, ¿no? Una persona que vive en una silla de ruedas o que se pasa la vida cuidando de un hijo que tiene parálisis cerebral o este tipo de cosas, son auténticos maestros que muchas veces no les tenemos en cuenta, pero por eso en esos 5 días que tú vas a Lourdes, en esos 3, 4, 5 días, como sí que les tienes a tu disposición y ellos a ti, les tienes en cuenta y te enseñan muchísimo. Entonces, yo por eso, desde que fui con enfermos por primera vez, yo ya no me planteo ir a Lourdes sin acompañar a ver, lo haré, sí, seguramente alguna vez, pues, o con mis hijos cuando sean pequeños, no sé, pero si tú quieres hacer una peregrinación completa a Lourdes, es acompañando una hospitalidad, o si eres un enfermo, que a lo mejor es una oportunidad para que se te tenga en cuenta, para conocer cómo una situación tan difícil como puedes estar pasando se puede afrontar desde una perspectiva de esperanza. O sea, yo lo que me he encontrado sobre todo en Lourdes, yendo con las hospitalidades y grabando el documental, es que desde situaciones muy difíciles, allí desborda la esperanza. Por muy pesimista que te pongas, tú vuelves renovado. Y eso es algo que yo creo que el mundo de hoy, la sociedad de hoy, está muy carente de sitios así. Y de hecho, pues a lo mejor se promueven cosas, bueno, pues que no son tan alegres, ¿no? Pero yo por eso digo, id a Lourdes, incluso personas que no crean, que cuando vayan allí y vean lo que hay, se van a enterar de qué es lo que hay allí. También es una cura de humildad, ¿no? Nos preocupamos en el día a día por cosas tan absurdas y luego te das cuenta de lo que hay. Sí, como digo, es una escuela. Es una escuela en cosas muy positivas. Hay uno de los protagonistas del documental que dice, a mí me encanta, ¿no? Porque dice, no te imaginas el ejercicio de amor, de humildad y de entrega que hay en dejar que la gente te ayude. Que cuando él lo empieza a decir, yo pensaba que iba a decir en ayudar, que siempre lo que pensamos es, no, en dejar que la gente te ayude. Y dice, es espectacular, no nos damos cuenta. Y esta gente está siempre disponible para que les ayudemos. Y eso es algo que a todos nos cuesta. Cuando nosotros yo por ejemplo, gracias a Dios disfruto de buena salud, ¿no? Pero cuando tengo una gripe o cualquier tontería, siempre se dice, ¿no? Qué mal paciente eres, ¿no? Porque enseguida pues no quieres tomarte la pastilla o se te olvida o te duele el pinchazo o lo que sea, ¿no? Sin embargo, esta gente que su estado de vida es ese, claro, el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar una permanente situación de ser ayudado, eso no tiene parangón, o sea, ellos son los únicos que te lo pueden dar constantemente. Y cómo en esa situación en la que a lo mejor, como digo, tú en una gripe, unas anginas o a lo mejor algo un poco más así, ¿no? Pero con qué facilidad te puedes venir abajo o quejarte. Y ellos te enseñan desde un sentido del humor muy, muy sano, incluso riéndose de ellos mismos, ¿no? Ellos hacen muchísimas bromas de su situación, cosa que a mí, vamos, o sea, al principio me horrorizaba. Yo decía, pero ¿cómo pueden hacer bromas sobre echar carreras o sobre la parálisis? Y ves que ellos mismos están riendo, ¿no? Entonces, dices, mira, efectivamente están enfermos físicamente, pero de corazón y de cabeza están mucho mejor que cualquiera de los que estamos en este mundo tan loco, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Antonio Gordo, que es uno de los protagonistas del documental, que cuentan cómo le decían allí en Lourdes, ¿no? Antonio, vamos a bañarnos en las piscinas, ¿no? Las piscinas del agua de Lourdes. Entonces él decía, no, a mí no me metáis ahí, no sea que me cure, que me quitan la pensión, ¿no? Claro, que es obvio que él tiene el deseo de curarse, ¿no? Pero aún así él hace esas bromas, ¿no? Y entonces te hace todo mucho más llevadero. No es algo dramático, no es algo que digas, vamos a Lourdes con enfermos y a sufrir, ¿no? Y a llorar, y todo el día llorando y pidiendo la curación. No, es un espacio de mucha ternura, de mucha risa, de mucha complicidad que se crea entre los voluntarios y los enfermos. Y al final es una experiencia que, por lo menos yo siempre lo digo, al menos una vez en la vida se debería hacer. Hablabas de Antonio, de ese testimonio. Yo solo he visto el tráiler. Me parece desgarrador ese testimonio de Antonio. Me parece brutal. O sea, cómo él, físicamente, porque el que espera una curación milagrosa realmente, ¿no? Es otro tipo de curación. Y Antonio es un ejemplo, vamos, fehaciente de eso. Es un ejemplo del día a día de Lourdes. Es decir, es cierto que en Lourdes ha habido milagros asombrosos de curaciones, está constatado. Y es cierto, yo creo también que, obviamente, cuando ellos van allí, ¿por qué no van a tener ese deseo de tener un milagro de una curación? Pero es cierto que siempre que van, se da otro milagro, ¿no? Y ellos lo reconocen, enseguida lo reconocen, que es el que cuenta Antonio, ¿no? Dice, mira, yo me he curado por dentro, que me hacía más falta todavía, dice. Llega a decir, una persona que solo mueve un poco la cabeza y el dedo pulgar. Vive en una silla de ruedas con un respirador a través de traqueotomía, respirador automático,
que tiene que estar cargando la batería cada cierto tiempo, o sea, unas circunstancias muy difíciles, ¿no? Yo a Antonio le he oído decir, claro, tú te puedes llegar a plantear qué asco de vida, ¿no? Sin embargo, él en Lourdes lo dice, no, de asco nada, o sea, quiero decir, las circunstancias que me han tocado vivir no me van a condicionar tanto, me condicionan obviamente para casi todo, pero no tanto como para pensar que esto es un asco, no, al revés. Estamos aquí para dar, estamos aquí para alegrar a los demás, estamos aquí por una razón que Dios sabrá y sobre todo para amar al que está al lado. Y mi manera de amar es dejando que me ayudéis y poniéndoos una sonrisa, ¿no? Entonces Antonio es un ejemplo de esa sabiduría que digo yo y de una mente sana, o sea, es un tío que hace bromas, ¿no? Entonces, sobre su propio estado, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunté, ¿no? Porque yo tampoco quería hacer un documental que ocultase la realidad, que en otro caso es evidente, vamos, ¿no? Pero hay un momento de la entrevista, yo le pregunto a Antonio, pero tú vienes aquí, pero tú no te has curado. Entonces, no vendamos motos, ¿no? O sea, no todo el que venga aquí se va a curar, ¿no? Entonces es cuando él me dice, no, yo me he curado. Y yo me acuerdo que yo le insistí, le dije, Antonio, perdona, tú estás fatal. Tú estás en una silla de ruedas, la mueves así con el pulgar, te tienen que dar de comer, te tienen que hacer todo, absolutamente todo, ¿no? Y es cuando él se puso muy serio y dijo, no, yo me he curado el alma, me he curado por dentro, que me hacía más falta todavía. Entonces ahí, cuando él te dice eso, claro, tienes que entrar en esa conversación. No puedes pasar de perfil. Dices, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que ha pasado cuando tú has venido a Lourdes para que estando en la situación en la que estás, digas que estás bien? Porque yo conozco gente, incluso yo en alguna época de mi vida, que físicamente estoy perfectamente y no estás bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto? Y ellos al final te hablan de que en Lourdes se da un encuentro con la Virgen María y con una trascendencia y se responden una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿y si esto es verdad? ¿Y si el cielo existe? ¿Y si hay algo más allá de lo que nos llegue? Son gente que tiene la muerte muy cerca muchas veces, ¿no? Y entonces esas preguntas se suscitan y de alguna manera misteriosa, que solo ellos conocen porque son temas de fe, esa pregunta es respondida. Porque si no, no volverían. Y sin embargo, vuelven un año tras otro, ¿no? Y con una ilusión y llevando a gente y llevando a más amigos, ¿no? Entonces, a mí me parece una de las experiencias más asombrosas y más al alcance de nuestra mano que podemos hacer bueno, pues en cuanto nos organicemos un poco, ir con la Hospitalidad de Toledo, que seguro que va dentro de poco, apuntarse e ir a Lourdes. Bueno, también la hospitalidad, los voluntarios, que es otra parte importante de estas peregrinaciones a Lourdes. La imagen que tenemos, pues también es verdad la forma que tienen de vestir, que sí, es como muy anacrónica, el edificio que hay allí en Lourdes, que es un mastodonte en medio de todo. Sí, llama mucho la atención. ¿Cuál es la realidad de esos hospitalarios que tú has conocido realmente? Porque otros hemos ido allí, pero no lo hemos visto. Claro, eso es justo lo que te contaba, es lo que me pasaba a mí antes, cuando yo iba a Lourdes y no tenía trato, ¿no? Y yo me acuerdo de las primeras veces que yo iba a Lourdes y veía efectivamente al otro lado del río, enfrente de la gruta, un edificio enorme, inmenso, un bloque de granito allí, que yo pensé, qué raro o qué mal, ¿quién ha sido el bestia que ha puesto aquí esto? ¿No? Claro, luego te enteras, ¿no? Ese es el hospital y obviamente está lo más cerca posible de la gruta, porque esta gente, si no, no la vas a traer desde lejos en sillas de ruedas o en carritos, ¿no? Entonces, para empezar, que Lourdes no está pensado para ti, está pensado para los enfermos. Por eso ese hospital está ahí, que a ti te choca tanto, ¿no? Luego, a mí me chocaba muchísimo, me causaba rechazo el uniforme de los hospitalarios, ¿no? Y decía, estos señores, ¿por qué se visten como conductores de autobús? Y ellas, que parece, yo qué sé, o sea, pues no sé de qué van disfrazadas, ¿no? Claro, van vestidas de enfermeras, sí. Lo que pasa es que las hospitalidades llevan funcionando ya algunas casi 100 años, entonces van vestidas de enfermeras, como cuando vemos películas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y está la enfermera, y entonces van vestidas de enfermeras de época, ¿no? Y ellos, pues con un uniforme ellos en realidad son caballeros hospitalarios, ¿no? Bueno, pues de señores, ¿no? Y con unas medallas y una serie de pomposidad que desde fuera Y luego cuando entras ahí, que efectivamente a mí me causa mucho rechazo, pero cuando entras ahí, al minuto cero, todo eso se difumina, no tiene importancia, ni que vayan vestidos de una forma que te pueda parecer rara, o que el edificio sea muy feo, al revés. Yo ahora amo ese edificio. Yo ahora que he podido trabajar allí con ellos y que he estado dentro con ellos, y lo entiendes, dices, claro, es que muchos de ellos ni siquiera a veces pueden, porque están cansados o por su situación, no pueden ni siquiera unirse a la procesión de las velas, ¿no? Que pasean a la imagen de la Virgen María por ahí. Entonces, bueno, pues hay unos ventanales muy grandes en el hospital y se ponen allí, entonces la ven pasar. O sea, claro, lo que sería ilógico es poner un hospital de enfermos en Lourdes lejos de la gruta, que era lo que a mí yo decía, pero ¿por qué han puesto esto aquí? O sea, bueno, pues es que Lourdes no está hecho para nosotros, ¿no? Está hecho para enfermos. Y Lourdes es un lugar
de servicio al enfermo. Y allí o vas a servir o te vas a enterar de menos que si no vas a servir. Entonces, también eso, o sea, tú puedes optar, ¿no? Pero que sepas que no te estás enterando de tanto como si te hubieses enterado si hubieses ido con ellos. Y la verdad es que, de verdad, yo insisto en esa idea, ¿no? A Lourdes con enfermos hay que ir al menos una vez en la vida. Y cuando vayas, yo estoy seguro, mucha gente, por circunstancias, no puede repetir, pero lo propio es que la gente se enganche. Esto te cambia. Y además ten en cuenta, fíjate, yo cuando veía a los voluntarios y empecé a hablar con ellos y a conocer, ¿no? Un poco lo que hacían, porque claro, yo no sabía si les dedicaban un rato del día o más, si las situaciones más complejas del trato a un enfermo se lo dedicaban a personal profesional, ¿no? Pues por ejemplo, estoy hablando de cambiar unos pañales o de dar un puré o de atender la medicación. No, ellos las 24 horas se ocupan ellos de los enfermos. Gente que es como tú y como yo, que tiene su trabajo, cocineros, banqueros. Sí, porque no son monjas, que mucha no son gente monjas, se piensa que son monjas. Son chicas normales que tienen sus planes y su vida y sus estudios y su trabajo, ¿no? Entonces, llegó un momento que dije, bueno, y entonces, y a vosotros por lo menos os pagan, ¿no? No, esto es un voluntariado, ya, bueno, sí, es un voluntariado, pero los costes sí que os cubren la estancia y el viaje. No, pagamos nosotros. Entonces a mí ahí me rompía. Yo decía, o sea, punto número 1, os gastáis vacaciones de vuestro trabajo, porque las peregrinaciones suelen ser de 5 días. Entonces siempre, aunque haya un fin de semana o un puente, pero 1 o 2 días van a tener que cogerse. Se cogen vacaciones, se pagan el viaje, se pagan la estancia, trabajan las 24 horas del día, porque hacen guardias de noche y turnos y este tipo de cosas. Pues eso, ¿no? O sea, atendiendo a los enfermos desde la más mínima necesidad hasta a la que más rechazo puede causar, ¿no? Les duchan, les visten, por la noche están pendientes de que suene la alarma, enseguida atenderles para ver qué pasa. Todo eso pagando. Entonces dices, espérate, aquí, ¿dónde está el truco? O sea, ¿dónde está la magia? Entonces, yo esas preguntas así las hacía. Decía, no es un tema de truco, de magia, es un tema de amar. Entonces, yo he encontrado aquí una labor de servicio en la que mi necesidad de amar y de ser amado se satisface al amparo de una vocación mariana. O sea, no nos olvidemos. Yo también lo planteaba, yo decía, oye, ¿y por qué no montamos esto en, no sé, nos vamos a un spa con los enfermos, ¿no? Decían, no funciona igual. Y yo decía, ¿por qué no? Dice, porque esto es de Dios. Entonces ahí ya, claro, o sea, no puedes rebatir, es indiscutible. O sea, tú no les puedes decir, no, lo que estás diciendo es mentira. Porque para poder tener autoridad para desautorizarles, tienes que haber hecho tú lo mismo en otro sitio. Y no existe, efectivamente no existe. Además son los propios enfermos lo que te dicen. No, es que llega el año siguiente y tú a mí me ofreces irnos a la playa o a donde sea, que está muy bien, y si en otra época me llevas, yo voy. Pero los 5 días de Lourdes no me los quita nadie. Parece increíble. ¿Uno cómo puede acceder a eso? ¿Necesitas ser voluntario, pero no un voluntario cualquiera? Bueno, que todo el mundo puede ser voluntario, pero ¿necesitas algún conocimiento para ser enfermera o para...? Son enfermos al fin y al cabo. Sí, pues no necesitas. O sea, el voluntariado con las hospitalidades, yo no sé si yendo al detalle cada hospitalidad tiene algo, ¿no? Pero por ejemplo en Madrid, que es la que he conocido yo fui y yo no tengo ni idea. O sea, yo nunca he tenido trato con enfermos a un nivel, digamos, profesional o sanitario, y enseguida sí que, bueno, te dan una serie de pautas, una serie de órdenes. También es verdad que algunos casos que a lo mejor son más difíciles los tienen voluntarios más expertos, o hay voluntarios que son profesionales sanitarios y se les dan unas funciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, la administración de las medicaciones obviamente no la hace cualquiera, ¿no? Hay un despacho médico dentro de la hospitalidad que es quien lo organiza, ¿no? Pero para ser voluntario con la hospitalidad no necesitas absolutamente nada. Tú llamas, te pones en contacto con la hospitalidad, seguramente tengas una entrevista un día, pues que te explican, ¿no? Pero no hace falta ni hacer un curso ni tener ciertas habilidades, no, al revés. Está abierto a todo el mundo y además es que ha sido así siempre, no tiene por qué desvirtuarse, y además eso le da muchísima autenticidad también. A mí me asombra ver directivos de grandes empresas o gente con grandes responsabilidades o policías, por ejemplo, ¿no? Y que ahí todo el mundo se pone el uniforme de la hospitalidad y aquí no hay nadie ni más listo, ni menos, ni con más, es simplemente a servir al enfermo. Entonces, tú allí te pones a disposición de los jefes, obviamente, de los que llevan más experiencia, pero no se te pide el carnet de hospitalario, por así decirlo, ni muchísimo menos. Eso también lo hablábamos antes, un ejercicio de humildad muy grande. Tú pones en marcha este proyecto, obviamente esto cuesta dinero,
Sí. Y recurres al crowdfunding. Un crowdfunding, sí. O sea, yo reuní amigos, familia, y luego ya, cuando te sales de ese círculo, ya son amigos de amigos y ya lo haces público, por así decirlo. Nosotros hicimos un crowdfunding público a través de una página web. Todavía lo tenemos activo porque aquí hay que pagar facturas todos los días. Sí. Y con la distribución en cine, pues hay muchos. Entonces tenemos una página web que es hospitalarioslapelícula.com y a través de ahí, pues mucha gente anónima pues da sus... Sigue donando. Sigue donando. Hay pues quien puede... A mí me emociona, por ejemplo, tenemos una persona que nos da 3 euros al mes. Mira. Y es un pensionista. Entonces, pues mira, pues de sus 3 euros al mes yo es de lo que más agradecido estoy. A mí me recuerda a la anciana del templo que nos cuenta el Evangelio, ¿no? Que daba 2 monedillas y con eso... Y luego, pues gente bueno, pues que se siente cercano o no, o que le ha gustado, entonces nos echan una mano. Pero para mí es una satisfacción enorme haber puesto en marcha una iniciativa en la que no se ha hecho con ninguna expectativa económica, o sea, de rendimiento, de ganancias, que sea tan bonita, que muestre una realidad tan asombrosa desde de lo que es el amor y la generosidad y la solidaridad y la caridad, ¿no? Y que la gente lo ha construido poco a poco, poco a poco. Nosotros íbamos tirando, decíamos, mira, mientras este mes podamos seguir, seguimos, y al final, yo, de verdad, o sea, que finalmente esto haya ido a cines, para mí es un milagro. O sea, de verdad, es un milagro. No porque no piense que el documental no quepa en cine, ¿no? Sino porque es caro al final. Yo siempre lo digo, ¿no? Digo, mira, nosotros los cristianos tenemos que crear cultura, ¿no? Y para crear cultura... Bueno, pues las catedrales se han construido también con dinero, los seminarios, las iglesias. A día de hoy la cultura cristiana que está como muy desplazada de ciertos ámbitos, pues por ejemplo el de la televisión o el del cine, parece que no tenemos cabida pues por lo que sea, ¿no? Yo ahí no me meto, ¿no? Pero necesitamos mecenazgo y necesitamos ayudas y necesitamos que la gente sea consciente de que a mí me gusta, ¿no? Cuando la gente se alegra de que hayamos hecho esta película, ¿no? Pero que tomen conciencia que no hemos hecho una película por hacer una película, hemos hecho una película por crear cultura cristiana. Que muchas veces la estamos perdiendo. Pones la tele y, a no ser que haya fútbol, no puedes ver nada, ¿no? O no hay nada que... Y que hagamos cosas pues como hace esta casa, ¿no? La radio de aquí o la televisión o tantas otras iniciativas, ¿no? Porque estas cosas se tienen que apoyar, porque si no, no podríamos hacer, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, hemos visto que ha habido una respuesta positiva, hemos sido muy austeros, o sea, hemos hecho ir a la industria del cine con nuestro presupuesto, yo digo, mira, hemos ido a la guerra con una pistola de agua. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Oye, ahí estamos, ¿no? Y ahí está la película y bendito sea Dios, tendrá mucho recorrido. Además, una vez que acabas una película, yo siempre digo, mira, una vez que está hecha, ya está para siempre. Claro, o sea, ya dentro de 20 años, quien quiera ver cómo eran las reacciones a Lourdes de la hospitalidad, pues se la puede poner, ¿no? Pero estas iniciativas hay que apoyarlas, porque si no, si nosotros no hubiésemos acabado bien, por así decirlo, pues yo ya no estaría pensando en otro proyecto, estaría pensando en algo que no tenga que ver, ¿no? Pero sin embargo el equipo ya estamos concienciados y ya sabemos que vamos a hacer otro documental de valores cristianos y de tradición cristiana y de presencia cristiana. Parece que hay a lo mejor un complejo o la sociedad como que te tacha si das la cara y dices, oye, soy cristiano, estoy aquí y esto es lo que hay y es bueno. O sea, que no es... Sí, es cierto, y también es verdad que yo creo que durante muchos años, esto ha cambiado ya, ¿eh? O sea, estamos en el principio del cambio, pero durante muchos años yo creo que también no lo hemos sabido hacer muy bien. Por ejemplo, si nos centramos en el formato audiovisual, me da igual que sea televisión, como es el caso, o el cine, como es el documental, ¿no? Pero competíamos con productos muy buenos. O sea, tú hacías zapping y lo que nosotros ofrecíamos no lo sabíamos ofrecer pues en claves de comunicación, en música, en decorados, también, yo no digo que te gastes una millonada como hace Hollywood, ¿no? Pero hay veces que con muy poco, por lo menos, puedes hacer cosas muy dignas y muy presentables. Y saber comunicar, hablando el lenguaje que consume la gente, nuestros valores cristianos y el Evangelio, es posible. Hemos tenido que aprender a hacerlo, pero yo creo que ya sí que lo hemos sabido. Mira, yo hace unos años hice un libro que se titula ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y es sobre monjas. Yo me acuerdo cuando yo lo estaba escribiendo, la gente me decía, qué aburrido, un libro de monjas. Y yo hubo un momento que pensé, pues es verdad, o sea, esto le va a aburrir a la gente. Pero luego me di cuenta, dije, no, mira, un libro de monjas es aburrido si el libro es aburrido, no porque sea de monjas. O sea, un libro de monjas aburrido aburre, pero un libro de monjas entretenido entretiene. Y fue el caso, luego a la gente le gustó muchísimo, se vendió muchísimo y se difundió mucho, ¿no? Al final no se trata de que tú estos valores o esta fe no la puedas transmitir o mostrar.
Se trata de que, ya que vamos a hablar al público, bueno, que hablemos su lenguaje y que hablemos su código, y que si tú puedes optar entre tener una música buena y una música mejor, ¿por qué no vamos a ir a la mejor? Siempre que sea posible. Porque eso al final va a captar la atención de las personas, ¿no? Y eso en el día de hoy, en el mundo de la imagen, es muy importante. Sobre todo, no aburrir. No aburrir. No aburrir, porque si les aburres, si es un libro, la tele o un documental, se te van a ir, porque la competencia, como digo, es muy divertida y es muy entretenida y lo hacen muy bien. Entonces, si no ocupamos esos espacios nosotros, los van a ocupar otros. Y ya digo que los ocupan muy bien. Así que... También, como te decía al principio, que, o sea, como nos contabas tú al principio, que nadie había hablado antes de los hospitalarios, de este voluntariado. Parece mentira que esto nos hubiera contado. A lo mejor también el rechazo a la enfermedad, como que la tenemos apartada, que no queremos acercarnos a ella. Pues también es posible, pero yo también hice esa reflexión, pero también es verdad que luego me di cuenta de que sí que había muchos documentales o muchas cosas sobre enfermedades y sobre enfermos. Y dije, aquí, o sea, la clave está en otra cosa, no es tanto el rechazo por la enfermedad. Yo creo que es más bien bueno, la mirada que te da la fe sobre la enfermedad, que es una mirada que mira la enfermedad de frente. Y eso a la gente le asusta. Fíjate que me da pena porque si tú miras a la enfermedad con fe y con esperanza, te cambia todo para bien. Hace unos 16 años o por ahí hubo una película muy famosa, ¿no? Por ejemplo, de un enfermo insigne en España, Ramón San Pedro, ¿no? Alejandro Amenábar hizo una película, Mar Adentro, que es un alegato por la eutanasia y este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que se hacían cosas por la enfermedad, pero eran con una mirada que no tenían nada que ver con la esperanza ni con eso, ¿no? Ni con afrontar la enfermedad. Oye, todo tiene un sentido, aunque tú no se lo encuentres. Porque esté enfermo, ¿no? tengo que morirme. Claro, o sea, y fíjate que nosotros nos hemos encontrado, nosotros hemos hecho el documental sin plantear ningún tipo de cuestión. No, es cierto que ahora nos la hemos encontrado encima de la mesa, está muy a flor de piel, ¿no? Y muchas veces nos han preguntado que si lo hemos hecho a posta. Pero no, mira, o sea, enfermos ha habido siempre y nosotros les hemos hecho ahora el documental, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho, o por decirlo de otra forma, a mí hay una cosa, porque yo no pretendo dar lecciones a nadie, y la enfermedad es muy dura. Y una enseñanza que yo tengo es que al enfermo hay que escucharle. O sea, no podemos decir, este dice esto, pues fíjate tú, ¿no? No, mira, al enfermo hay que escucharle, y hay que coger la silla y echarle horas a su lado. Y hay que acompañarle empujando la silla a tomar un café. Y hay que estar ahí con él, ¿no? Ahora bien, a mí lo que sí que me disgusta un poco es que se apropien del adjetivo digno para una serie de cosas, ¿no? Porque hay mucha dignidad también en morir sin empujar y en acompañar en la muerte sin dar una inyección o sin... Ahí hay mucha dignidad y hay mucho amor y hay mucho valor y todo eso son escuelas para vivir otros ámbitos de la vida que no tienen por qué ser la enfermedad, o sí, o no tiene por qué ser una enfermedad terminal, pero puede ser otra, ¿no? A mí eso sí que... Y esta película, los protagonistas de esta película son auténticos embajadores de la vida digna, de la muerte digna, de la enfermedad con dignidad. Los voluntarios, o sea, más digno que una persona que está dispuesta a remangarse para cambiar un pañal a una persona que no es ni su familia, que no tiene ningún... A mí, o sea, yo no, como digo, ¿no? Yo no doy lecciones a nadie, pero que no nos las den a nosotros tampoco. O sea, y entonces, en esa tesitura, bueno, pues hay gente que tiene una serie de propuestas. Vale, pues la mía es este documental. Hace poco ha sido muy conocido el caso de María José Carrasco. Es una señora que, bueno, pues esclerosis durante 30 años y hace poco pues su marido le ofreció un vaso de veneno y falleció, ¿no? A mí me turbó mucho porque justo ya habíamos acabado el documental y dije, aquí algo se me está escapando, ¿no? Entonces, leyendo, conocí que esta mujer llevaba 10 años pidiendo a la administración una residencia, que nunca le ha sido concedida. Entonces yo ahí ya me di cuenta, dije, vamos a ver, María José no se quería suicidar. María José quería una residencia. Y si le hubiésemos dado la residencia, a lo mejor todavía estaría con nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la administración no le ha dado una residencia? Y ahora esa administración aboga por hacer una legislación pro eutanasia para este tipo de casos, ¿no? Bueno, para mí la respuesta es obvia. Quiero decir, ¿qué le es más barato a la administración? ¿Darle una residencia a María José o darle el vaso de veneno? Obviamente. ¿Qué es lo más barato, no? Entonces, ante esa tesitura yo digo, mira, como digo, yo no vengo a decirte lo que tienes que hacer.
pero sí que te pido que yo te escucho a ti, escúchame tú a mí. Dame a María José y a todos los que están como ella, dámelos 5 días. Y cuando volvamos de Lourdes, hablamos de eutanasia, a ver qué es lo que dicen. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Esta película que se estrenó el 17 de mayo, hoy aquí en Toledo, en los cines Luz del Tajo, y además este fin de semana también en Torrijos va a estar proyectándose. Y en Torrijos también, que estamos muy ilusionados por ir a Torrijos, bueno, y dentro de poco en Talavera, y vamos a seguir creciendo. Bueno, pues os deseamos desde aquí, a ti y a todo el equipo que has hecho posible esta película documental muy recomendable, que tengáis muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.